Martín como a Emilio Delgado, que como comentábamos antes en la precharla, bueno, son en nuestro caso a nivel de biblioteca nuestros popes, ¿no? Popes de referencia a la hora bueno, no solamente del tema de la publicación, sino bueno, la investigación que hacen a nivel de buscadores científicos, académicos, comparativas, los trabajos sobre Altmetrics, y luego también comentábamos también la generosidad que tienen de colgar todos sus trabajos y todos los cursos y seminarios que dan en ResearchGate para bueno, libre disponibilidad, que en nuestro caso son también material de referencia, en mi caso personal, muy utilizada y, vamos, y muy útil, ¿no? Y bueno, por no enrollarme más, lo dejo aquí. Creo que lo interesante es lo que expongáis vosotros ahora en el trabajo, que está muy relacionado el tema de las métricas y también con el tema de la publicación y las malas tendencias que hay, ¿no? dentro de lo que es la publicación científica, un poco motivada por el tema de los sexenios y las métricas. Bueno, pues nada, no sé si me he explicado muy bien, pero bueno, daros las gracias por estar con nosotros. Es un honor. Muchas gracias, Roberto. Pues muchas gracias, Roberto. Efectivamente, hemos comentado antes informalmente que sabemos que utilizáis el material. Para nosotros lo principal, como académicos, y todos los que estamos aquí lo somos, pues es hacer cosas que puedan ser útiles para los demás, ¿no? Justamente el trabajo que hoy vamos a presentar yo creo que tiene ese sentido, ¿no? Bien, que además nos invite a un seminario dedicado a matemáticas, aunque nosotros por nuestro trabajo tenemos que trabajar y damos charlas a personas de las distintas comunidades científicas y disciplinas, pues creo que es la primera vez que nos dirigimos directamente, específicamente a un público matemático, ¿no? Y bueno, pues un placer y para nosotros un reto, ¿no? Para personas además que venimos de letras, ya sabéis, pues tenemos siempre una admiración a todos los que trabajáis con números, ¿no? Esa admiración existe, ¿eh? Aunque alguien pueda dudarlo. Bueno, pues entonces vamos sin dilación, ¿no? Porque tenemos material. Nosotros, Alberto y yo, trabajamos a la limón y a veces hacemos estas intervenciones de manera coral, ¿no? Es verdad que en los entornos electrónicos sabéis que esto es difícil, por eso nos gusta en el ámbito presencial, esto es más posible. Entonces, bueno, yo voy a intentar compartir la pantalla, voy a llevar yo el hilo conductor de la presentación y es posible que en determinados momentos, pues Alberto, bueno, él intervendrá cuando él quiera y por si quiere matizar, añadir o completar o incluso discutir, porque a veces nosotros discutimos, ¿vale? Entre nosotros. Y lo hacemos públicamente también para que se vean posiciones distintas, ¿no? Y sobre todo por si es necesario también buscar materiales en Internet y fuentes y datos que complementen siempre lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, pues voy a compartir y espero hacerlo bien. Sí, vale. Bueno, vámonos. A ver. Bueno, estoy ya compartiendo, ¿no? Yo todavía no veo la presentación. No. Dice que se está compartiendo pantalla, pero no se ve la presentación. Vale. Bueno, pues vamos. Ahora sí, ahora sí. Vale. Muchas gracias, Alberto. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar aquí? Pues vamos a hablar de lo que nosotros llamamos, bueno, lo que hemos intentado es detectar los patrones que nosotros consideramos anómalos de publicación científica en España en un periodo muy concreto. Especialmente se han producido, diríamos, en la última década, pero especialmente en el último quinquenio, ¿no? Bien, este asunto por el que estamos aquí y que dio lugar a un documento que nosotros publicamos y que ahora veremos, ya está en el run universitario. Es decir, en los campos universitarios, fijaros, en 2019, en 2020, en concreto en la convocatoria de sexenio de 2020, donde ANECA abrió
la explicación de sus criterios, el presidente de CNI, en esa convocatoria de sexenio, dijo que habían detectado, estamos hablando de enero de 2020, ¿vale?, que habían detectado prácticas editoriales indeseables en revistas que eran presentadas frecuentemente a evaluación, ¿no?, en sexenio. Y anunció que habían encargado el año anterior, es decir, en 2019, un estudio, decían ellos, con base jurídica y técnica para analizar este tipo de prácticas. Y una vez, a partir de los resultados que estuvieran de él, pues incorporar esto, que se generan recomendaciones que pudieran incorporar a los criterios de evaluación en academia, que ya sabéis, pues toda la evaluación acreditación del profesorado universitario, desde ayudante doctor hasta cátedra, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de enero de 2020 y hacen alusión a que este informe lo encargaron en 2019. Por tanto, en 2019 ellos ya percibían algo. Pero es interesante que notéis cómo la misma Real Sociedad Matemática Española ya también detecta algo. En el boletín este de 11 de junio de 2021 y en concreto en la Comisión de Publicaciones, fijaros que ellos empiezan a detectar que algo está pasando, aparte de la exigencia del factor de impacto como elemento principal para evaluar a los científicos, que esto está en debate desde hace muchos años, ¿no? Pero están detectando efectivamente que hay unas revistas que ellos llaman incluso call center, ¿no? Es decir, que hacen llamadas indiscriminadas a la red, solicitando artículos, la gente se ofrece como editores, revisores y tal, y además esto se concreta en revistas que tienen un crecimiento explosivo en el posicionamiento en los primeros cuartiles por factor de impacto, ¿no? No citan a nadie, estamos hablando de junio, pero dicen que en esas revistas España y Turquía son los únicos que aparecen dentro de los que más publican, ¿no? Es significativo, ¿no? Fijaros que en julio, o sea, esto es junio de 2021, en julio de 2021 van más allá. Ya dentro del newsletter este que tiene la sociedad, pues especifican y hablan directamente de una revista en MDPI, de la editorial MDPI, y hablan de matemáticas, ¿no? De Mathematics, esta revista que, bueno, que se ha situado en el cuartil 1, que publica 12 números al año, 188 artículos por número, 2.260 artículos al año. Claro, esto es un volumen extraordinario y especialmente 500 números especiales, ¿no? Es decir, ellos ya son conscientes de que algo está ahí pasando que es anómalo en comparación con lo que ocurre con lo que son las prácticas de comunicación científica en matemáticas. Bueno, esto es julio y es la Real Sociedad Matemática. El informe al que yo aludía anteriormente, al que se refirió el director de la CNI en la convocatoria de sexenio de 2020, aparece en octubre de 2021 y es un análisis bibliométrico de impacto de las editoriales de Open Access en España. Bueno, se mezcla aquí el tema del acceso abierto y es porque estas revistas tienen formato de acceso abierto, ¿vale? Y esto al final muchas veces emponzoña un poco la discusión que tenemos. Espero que hoy no ocurra, ¿no? Y bueno, lo principal de estos informes, que los investigadores cuando vamos a leerlos, bueno, es realizado por profesores, tenéis que saber, de comercialización y mercado, de marketing. Es decir, es un análisis bibliométrico no realizado por bibliometras. Y eso lleva a que, es decir, no lo criticamos porque no lo puedan hacer bien personas que no son de bibliometría, sino porque es que tiene defectos metodológicos graves. Pero lo principal del informe, en el informe había cosas muy interesantes, pero el resultado principal del informe fue la elaboración de 2 listas de revistas, además, fijaros, negras o rojas, ¿no? Y en esas revistas hay 2 tipos de revistas, no, 2 listados, perdón. En uno de los listados se indica, además en rojo, a revistas como Nature, New England Science y muchísimas de especialidades donde ellos dicen que detectan patrones no estándar.
utilizan la palabra no estándar. Bueno, se produjo en la comunidad científica un escándalo extraordinario, en fin, en Twitter ardió, y no solo ahí, sino que llegó incluso, fijaros, a ABC, que haciendo un titular absolutamente descontrolado, acusaban al ministro, que el pobre que sabría de este informe y de lo que estaba haciendo, lo había encargado a NECA, de que castigaba y penalizaba revistas de prestigio tan extraordinarias como esta. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que este escándalo, este ruido, escondió realmente cuál era el problema, ¿no? que había debajo. A ver qué pasa. Sí, bien. Bueno, sigo con la historia. Fijaros que la Real Sociedad Matemática Española especialmente he visto que estaba muy sensibilizada con el asunto, porque en enero de 2022, es decir, y seguramente respondiendo a este escándalo que se había generado con este trabajo, pues convocó en una bienal de la sociedad pues una mesa redonda para tratar del tema. Y en esa mesa redonda justamente intervino una de las autoras del informe, ¿no? Bien, termino este coloralio, ¿no? de preocupaciones, ¿no? de una sociedad científica como esta sobre el tema, aludiendo justamente a ya diciembre de 2022, donde hacen alusión directa al trabajo que nosotros habíamos publicado. ¿Por qué surge nuestro trabajo? Justamente surge para intentar poner un poco de orden, para intentar comprobar si efectivamente estas inquietudes y los datos que se habían aportado en el análisis de ANECA eran ciertos o no. En fin, haciéndolo estimamos, con el rigor que se puede realizar desde nuestra disciplina, ¿no? Y también reconociendo, lo tenemos que decir, pero esto quedó oscurecido, que en el informe de ANECA había datos interesantes, que algunos mostraremos aquí, ¿no? Bien, el objetivo, por tanto, de nuestro trabajo era saber si había patrones anómalos de comunicación, y ahora explicaremos en qué consiste esto, en España en los últimos años, especialmente centrado en cuáles eran los medios, es decir, los canales, las revistas utilizadas para comunicar los resultados. O sea, focalizábamos el asunto en este aspecto. Bien, pues el trabajo utiliza como fuente la Web of Science, que conocéis todos, la colección principal, que es donde están el núcleo de lo que ha sido este producto desde que se fundara por Garfield en los años 60, y que es el que veis ahí en la parte central. A partir ¿por qué Web of Science? Porque Web of Science es la fuente del JCR, del ranking por factor de impacto de las revistas, que se genera a partir no de todos los productos que están en la colección principal, especialmente del SSCI, bueno, del HCI, de la sección de humanidades no. A partir del año que viene ya van a tener también impacto los de humanidades, hasta ahora no, hay que decirlo. Bueno, ¿por qué? Porque este es el elemento que se utiliza en España para evaluar a los científicos por parte de ANECA. Por eso hemos mirado a través de ese espejo, ¿vale? Para nuestros datos. Bien. Primer aspecto que el primer objetivo que nosotros teníamos, y vamos a señalar cuál es la posición que tiene España por porcentaje de publicaciones en la Web of Science. Vamos a hacerlo desde 2012 hasta 2021. Y mirad, ahí tenéis lo que encontramos. Lo que encontramos es que España está en 2012 en el puesto 9, ¿vale? Y fijaros qué estabilidad tan extraordinaria, porque en 2021 estábamos en el puesto 10, aproximadamente con el 3,60% de la producción. Se ha ido incrementando, pero esta es nuestra posición en tanto que país productor de ciencia. Por tanto, este es nuestro patrón. Al mismo tiempo, no es el momento ahora de hacer eso, pero quien quiera puede verlo, pues puede ver qué cambios se han producido en términos productivos a nivel mundial en cuanto a la producción de paper, ¿no? Nuestro objetivo aquí es ver dónde está España. Muy bien.
Cuando aplicamos, una vez que sabemos dónde se sitúa España y cuánto produce España, porcentualmente, el siguiente paso es identificar las principales editoriales del mundo en términos de volumen productivo, es decir, las grandes editoriales, que os voy a decir, todos conocéis seguro Elsevier, Springer Nature, todos conocéis Wiley, Taylor and Francis, en fin, ahí tenéis Oxford University Press y Ecubo, ¿no? Especialmente la gente de ingeniería. ¿Cómo se encuentra España? Y fijaros que lo que nos encontramos es que en todas las editoriales, lo que nos encontramos es que todas están en la banda coincidente en términos de posiciones con la posición de España en el mundo. Es decir, entre la 9 y la 13 o la 10 y la 13 en términos de posición y en términos productivos incluso ligeramente por debajo de la media mundial en esas editoriales, en las editoriales que podemos considerar más prestigiosas. Solo en el caso de Elsevier casi coincide la producción, su producción, con la media del país, porque claro, es que Elsevier es la principal, ¿no?, multinacional de edición. ¿Y dónde tenemos las anomalías? Pues las anomalías aparecen en dos editoriales, pero especialmente en una por encima de todo, MDPI. En MDPI España ocupa no solo el puesto 4 en 2021, sino que duplica la producción media que nosotros tenemos a nivel nacional. Y también vemos que en Frontiers hay, esta diferencia no es tan acusada, pero también se produce mucho más en estas dos editoriales. Bien, pues a eso le llamamos nosotros anomalía. No estamos estableciendo ningún elemento peyorativo en la calificación, sino estamos detectando esa anomalía. Después ya los calificativos pueden venir después. Bien, sabemos esto. Dijimos, vamos a ver a continuación qué ha pasado en el mundo, cómo ha evolucionado la editorial en el mundo y cómo ha evolucionado en España, ¿no? Y lo hacemos en este caso de 2015 a 2021. Bueno, lo primero que podéis ver fácilmente, intentamos diseñar esto de manera que sea fácil, a pesar de ser tablas con muchos números, no nos interesa aquí es ver las posiciones, ¿no?, y los porcentajes. Bueno, MDPI es una editorial de éxito, una nueva editorial que ha ido incrementando y mejorando su posición, captando cada vez más artículos a nivel mundial y a nivel de España. Pero desde 2015 se ve que España está muy por encima de lo que es la media mundial. Normalmente hemos ido siempre triplicando, duplicando la producción en España respecto a lo que es la producción mundial. Y llegamos a 2021, donde vemos exactamente que nosotros tenemos, representamos el 14 y pico % de la producción en la editorial, mientras que la editorial en el mundo significa el 6%. Por tanto, estamos comprobando que esa anomalía se confirma y hemos visto cuándo se produce la evolución, cuándo se produce la inflexión. Parece que el punto de inflexión está a partir del 17, 18 y 19, ¿vale? Bien, ya sabemos que existe una anomalía en los medios utilizados en España, en los canales, las editoriales utilizadas para transferir los resultados de investigación. ¿En qué medida esto ha penetrado en todo el tejido científico español? Pues el siguiente paso es analizamos el porcentaje de publicación en estas 10 editoriales en las universidades españolas. ¿Y qué nos encontramos? Pues miren, lo que nos encontramos es que en 40 universidades, recuerden que España es, hemos dicho, o sea, MDPI es la segunda editorial más productiva de España, ¿vale? Pues fíjense, en 40 universidades, MDPI es la más productiva ya en 2021. Y lo peor no es eso, es que en 30 universidades el volumen productivo es del 20%. ¿Vale? Esto ni Elsevier a nivel global lo consigue. Por consiguiente, todo el tejido universitario está afectado, ¿no? Hoy que estamos en la Universidad de Zaragoza, pues hemos querido, ¿no?, ahí destacar dónde se encuentra la Universidad de Zaragoza,
Recuerden que el promedio de España era el 14 y pico, está con el 19%, ¿no? Bien, está muy por encima, pero no tanto como mi universidad, por ejemplo, donde MDPI ha conseguido captar más producción científica. Quisimos también ver justamente esta opción de clientes. Ahí estamos hablando de porcentajes, ¿no?, de la producción. En términos de volumen productivo de producción de paper, ¿cuáles son las instituciones que publican más, ¿no?, en MDPI? Y bueno, pues lógicamente esto tiene que ver con el tamaño de las universidades. Pero aquí lo que más nos interesó ver es la posición que tienen estas instituciones dentro del mundo, ¿no? Y fíjense que esto lo hacemos mucho. Los rankings de universidades, ya saben, están, casi nos desayunamos, comemos y merendamos y cenamos con ellos en las universidades desde hace años, ¿no? Pues fíjense, este sonsonete de que España no tiene ninguna universidad entre las 100 primeras universidades del mundo. Pues miren, con MDPI resulta que nosotros tenemos, en esta editorial, nosotros tenemos 10 universidades, creo que 11 universidades, ahí está, entre las 100 más productivas. 5 entre las 50. Entre las 200 creo que eran 20. Y dice, ¿pasa esto en las editoriales más reputadas del mundo? ¿En Elsevier? Pues ¿qué pasa en Elsevier? Pues que solo tenemos 2 entre las 100 más productivas. 2 instituciones españolas entre las 100. Y en Springer, Nature 1. Bueno, en Elsevier y en Oxford me parece que 2. En Springer 1. Y en el resto, es decir, en Taylor, Wiley, ninguna. Es decir, que somos muy buenos, somos muy productivos, pero especialmente en esta editorial. Cuando bajamos y analizamos cuáles son las revistas que captan, en donde publican más los autores españoles, pues fíjense, aquí tenemos listado las 25 revistas en la Web of Science. Recuerden que siempre utilizamos el espejo de la Web of Science, no estamos analizando el volumen productivo total, pero ya verán después que no hay muchas diferencias. Pues resulta que de las 25 revistas donde publican más los autores españoles, 16 son de MDPI. Y si miran los porcentajes verán que en todos los casos duplican o triplican la producción mundial, que es la otra cosa que hacemos aquí. Y en el posicionamiento, pues a veces estamos muy por encima, en otros más o menos coincidimos. Y bien, por tanto, se constata que esta anomalía de comunicación científica es evidente. Si hacemos el análisis longitudinal para ver cuándo se ha producido, es lo que llamamos Alberto y yo la mancha verde, utilizamos el color verde, que es el color que utilizaba esta editorial dominante. Pues fíjese la mancha verde o la contaminación, si quieren. Bueno, no voy a utilizar el chapapote, ¿no?, para no introducir ya calificativos. Pero bueno, es que me parece que es así. Fíjense que en 2015 solo había una revista, Sensor, de MDPI, y era la 15, ¿no?, más productiva. Y fíjense cuál es la situación en 2021. Por referirnos, ya que hoy estamos en matemáticas, vemos que Mathematics aparece en 2020, en la posición 14. ¿Ven? Bueno, pues hemos visto, yo creo que está demostrado empíricamente, esto es muy importante. Bueno, los científicos lo que intentamos siempre es suministrar evidencia empírica. Aquí no se trata de opiniones. Yo creo que lo que está claramente demostrado es que ha habido una alteración en los patrones de comunicación científica en España en cuanto a los medios que utilizan para publicar. ¿Hemos detectado algunas alteraciones más? Pues sí, justamente con las revisiones. Ya saben que las revisiones bibliográficas son frecuentes, casi todas lo empleamos, ¿no?, para determinar que se sabe sobre un determinado asunto,
Y especialmente en muchas disciplinas, en las que tienen más carácter experimental y cuantitativo, se han hecho son muy utilizadas y muy célebres las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, ¿no? Es decir, estados de la cuestión, pero con base cuantitativa sobre el tema que sea. Pues, ¿qué detectamos? Detectamos que los autores españoles publican muchísimas revisiones, muchas más revisiones en las revistas de MDPI, pero especialmente de Frontiers. Aquí destaca Frontiers por encima de MDPI. Y fíjense, estamos hablando de 3-4 veces más que lo hacen la media de publicación de revisiones sistemáticas en la Web of Science en España o en el mundo, que ven que tienen una evolución bastante parecida, ¿vale? Por tanto, bueno, nos gusta hacer muchas revisiones y, ojo, estamos haciendo revisiones bibliográficas. No estamos hablando de conocimiento original. No estamos diciendo que no sean útiles, sino que las revisiones se están utilizando como medio para publicarse especialmente en estas editoriales. Bien, por tanto, otra anomalía. La pregunta al final de lo que estamos hablando es esta pregunta que los más viejos conocemos, ¿no? ¿Es España diferente? Yo me acuerdo cuando empezó. ¿Es Hola. España diferente? Pues miren los resultados que, haciendo comparación, nosotros tenemos No lo y sé. hemos visto. Es que no es diferente. España no es diferente, pero resulta que nos parecemos más a unos países que a otros. Y no precisamente a países como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, como los países escandinavos, como Suiza. Nos parecemos a otros países. Seguramente países con los que nos encontramos más cerca. Esto lo encontramos nosotros con nuestros datos, pero también recientemente, después de haber nosotros publicado el informe, apareció en la revista, una de las revistas referentes en nuestra área, Scientometrics, un artículo focalizando qué pasaba con MDPI, especialmente en el mundo. Y fíjense, en este caso ellos, el análisis que hacían, nosotros analizábamos qué pasaba en 2021, no lo he dicho antes, ¿no? Esta gráfica se refiere a patrones de publicación en editoriales en 2021. Ellos lo que hicieron un análisis para ver el crecimiento en la cuota de mercado en MDPI por países entre 2011 y 2021. ¿Quiénes habían crecido más? Y fíjense cuáles son los países, esos países que también aparecen en nuestro análisis: Rumanía, Polonia, Lituania, Eslovaquia, Letonia, Croacia, Eslovenia, Portugal, Italia, muy interesante, Taiwán, Bulgaria, España. Y ahí tienen cuáles son los países con los que nosotros estamos, a los que nosotros nos estamos pareciendo, ¿vale? Termino la exposición de hechos recuperando justamente datos que aparecieron en el informe que elaboró ANECA. Ellos tenían datos de en qué editoriales o en qué revistas. Ahí focalizaron el análisis en revistas en acceso abierto, en la CNI, en sexenios. Estamos hablando de sexenios, ¿vale? Estamos hablando de sexenios y estamos hablando de la tasa de presentación de artículos en sexenios por editoriales. Y en el campo 1 de física y matemáticas, en CNI, es verdad que ahí están mezclados con física, no nos referimos solo a matemáticas. Fíjense quiénes destacan y destacan de una manera poderosa y cuándo se produce el crecimiento, ¿no? Pues miren, claramente, por una parte de Scientific Report, una publicación de acceso abierto patrocinada por el grupo Springer Nature, ¿vale? Seguramente lo utilicen más los físicos, y después está MDPI, ¿vale? Bien, pues la anomalía, esto es lo que explica justamente esta preocupación que tenían en ANECA y que habían detectado también en la misma Real Sociedad, y que nosotros
también detectábamos, y ese rum que existía, pues se confirma con los datos. Bueno, estos son los hechos. La segunda parte de nuestro informe ya indaga sobre las causas. Entramos ya en elementos interpretativos. Pero a nosotros, como digo, los elementos interpretativos tienen que venir siempre también avalados con datos. No se trata de hablar por hablar. En España hablamos mucho por hablar. No, hablar, pero con fundamento. Para nosotros las causas que nos han conducido a este fenómeno son, para empezar, el sistema de evaluación científica implantado en España. Los incentivos. Nosotros no somos distintos a otras personas. En política, lo que se hace tiene consecuencias. Si se nos ponen unos incentivos, nosotros reaccionamos. Y especialmente los científicos somos especialmente sensibles, ¿no? a incentivos, además, que tienen que ver con la publicación. No voy a entrar ahora en este tema y la citación, que son elementos que engarzan directamente con el comportamiento psicológico del investigador. Bien, la cuestión es que ANECA establece unos incentivos, establece que la investigación es el elemento central para entrar y progresar en la carrera académica, y dentro de ello la publicación, no solo la publicación, sino la publicación especialmente en el caso de matemáticas, como en todas las ciencias experimentales, parte de las ciencias sociales, e incluso ya hasta en las humanidades, asómbrense, pues la publicación de un número de artículos en revistas indexadas en la Web of Science y que tengan un factor de impacto determinado. Por eso nosotros desde hace muchos años estamos presentando esta transparencia, ¿no? Y se nos ocurrió decir que el Journal Impact Factor, el factor de impacto del JCR, que esto ya lo conoce todo el mundo, hasta los de humanidades, asómbrense, pues es el patrón oro de la evaluación científica española, ¿no? Porque no es posible, ¿no? Entrar ni progresar sin esto. Hemos puesto por ahí otro índice de impacto que puede ser que a ustedes como matemáticos no les afectan, por lo menos en las exigencias que tiene la Agencia Nacional, la ANECA, pero sí afectan a otros campos de conocimiento, ¿no? Bueno, pues efectivamente, miren, publicar artículos en revistas bien posicionadas en el JCR es clave, ¿vale? Por tanto, y cuando digo bien posicionada, normalmente ya estamos hablando aquí de cuartiles, ¿no? Bueno, esto de explicar los cuartiles, en algunos casos ustedes usan los terciles, cuartil 1, cuartil 2, esto ya se ha extendido. Bueno, como primer requisito estar en la Web of Science. Pues fíjense, aquí tenemos revistas MDPI. Fíjense que el 88,7% de los artículos publicados por MDPI tienen 350 o 60 revistas, no paran de crecer. Pero la mayor parte de ellas se concentran en un puñado de revistas. El 88,7% está en la Web of Science. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Publicar en una revista MDPI va a ser rentable académicamente. Pero es que fíjense, he cogido las 10 o 15, no sé cuántas cogimos ahí, las 10 revistas en qué cuartiles están desde 2017. Y fíjense que prácticamente todas están en cuartil 1, cuartil 2. Por tanto, quiere decir que son rentables en términos de ANECA, ¿vale? Es decir, los vamos a presentar los artículos publicados ahí, bien en sexenio, para obtener sexenio, para obtener nuestras acreditaciones, ayudante, contratado doctor, titular o catedrático de universidad. Segunda razón. Estas editoriales que explican estos cambios, nos estamos refiriendo especialmente a MDPI, son editoriales donde se publica muy rápido. La reducción de los tiempos de publicación es extraordinaria. Y fíjense, porque le ponemos datos además recientemente publicados por Petrou. Él publicó unos datos en 2021, pero los ha actualizado, además utilizando una muestra extraordinaria de 700.000 artículos y en más de 10.000 revistas y de todas las editoriales, es decir, que ha ampliado mucho el análisis. Y fíjense el mensaje, es muy interesante.
va a comparar especialmente todos los editores y después tiene que centralizarse en MDPI, ¿no? Porque es donde se produce de nuevo una alteración clave. Si se dan cuenta, además compara 2011 con 2019. Fíjense cómo los tiempos de publicación, en este caso entre que se recibe el artículo y se publica, se han reducido. En todos los editores, cientos de 150 días a 137. ¿Vale? Cuando excluimos a MDPI, que ese cálculo hay que hacerlo porque MDPI está distorsionando, obviamente, 151, 150 días. Pero fíjense qué poco tiempo se ha reducido en 10 años. Bueno, pues miren lo que pasa con MDPI. 54 días, 3 veces menos. Esos son unos tiempos de publicación, o sea, de procesamiento, perdón, no de publicación, porque implica la recepción, evaluación y publicación de 54 y además siguen bajando, 39 días. Esto es inaudito. Fíjense aquí, este estudio al que me he referido anteriormente de Cientometry es que está salido del horno, ha salido posteriormente a nuestro informe y hemos querido incorporar los datos. Se refiere a investigadores húngaros, pero nos interesa mucho porque ellos han analizado todas las editoriales y fíjense, hay una revista que es IE-Cubo Access, que es una revista contenedor que tiene IE-Cubo, que fíjese es la única que ha conseguido tener procesos de publicación más rápidos que los de MDPI. Pero fíjense, 2839 Frontier 117, los editores que están basados en suscripción tienen 141, PLOS, Scientific Report han focalizado aquí también, ellos querían focalizar en el estudio que pasaba con las revistas emblemáticas a nivel general, multidisciplinario en el acceso abierto, ¿no? Bueno, esto es imbatible, es decir, para un investigador, ¿qué es lo que queremos los investigadores? Cuando estamos pensando en publicar, pues publicar rápido, que se publique lo más rápido posible. Este es un incentivo extraordinario para nuestros investigadores, decir, oye, yo prefiero publicar en esta revista y no esperar estos tiempos tan, en algunos casos, en humanidades, asómbrense, hasta 2 años, ¿no? O en algunos sectores de la economía, ¿no? 2 años, esto me parece, no me parece eso aceptable, ¿no? Pero bueno, en fin, haber bajado a 39 días. Y de aquí surgen muchas de las dudas sobre la calidad de los procesos de edición, tengo que decir, ¿eh? Este es un factor, no el único, ¿eh? Tercer factor explicativo, publicar, y fíjense que utilizamos ahí en acceso abierto, porque en estas revistas se publica para poner los artículos en acceso abierto. Este es el anzuelo que utilizan estas editoriales. Nosotros somos revistas en acceso abierto porque queremos poner nuestros conocimientos en acceso abierto y cobramos para sostener el procesamiento de los artículos. La verdad es que es muy barato y vamos a ver los datos. Nosotros hicimos un análisis global de las revistas y las revistas de Elsevier, estamos hablando 3.000 revistas, obviamente en 3.000 revistas el rango es muy amplio, hay revistas con muy poco, que vale poco publicar en ellas, pero normalmente los precios, casi la moda, ¿no? El valor modal y tal está entre 2.500, 3.000 euros en Elsevier y Springer Nature, que son las principales multinacionales de edición científica en el mundo. Fíjense que en Frontier baja a 2.000 y la media de las revistas de MDPI, ahí sí es el valor promedio exacto, $1.350. Hablamos de datos de 2021, ¿eh? En este caso. Miren qué ha pasado con Mathematics. Aquí nos centramos en los APCs, en lo que cuesta publicar en abierto en matemáticas. Es absolutamente increíble. En 2016, que no lo he puesto ahí,
es libre. O sea, perdón, sin coste. Free. Sin coste. Sin coste. De $378, fíjense, que es lo que costaba publicar en 2017-2018. Claro, cuando la revista no tenía siquiera impacto, o estaba ya construyendo su impacto. Fíjense hasta qué valores tenemos en la actualidad. 1944. Seguramente más barato que muchas revistas tradicionales de matemáticas en estas editoriales de prestigio. Todavía más barato. ¿Vale? Bueno, yo creo que los datos hablan por sí solos. Cuarto factor, que hace que los investigadores, no solo españoles, sino los húngaros, los polacos, los de muchas zonas del mundo, estén deseosos de publicar, pero especialmente en este caso creo que es un factor que afecta a los españoles. Y es que en estas editoriales es fácil entrar. Y fácil entrar a todos los niveles, en todos los cargos editoriales de la revista. Hablamos de cargos en el sentido de ser editores asociales, de ser especialmente editores invitados de números especiales y, por supuesto, de ser revisores. Están encantados de que seamos revisores. Y, claro, ¿por qué los españoles estamos encantados con esto? Porque, miren, si vosotros o ustedes han leído con atención, que seguro que lo han hecho, los méritos que tiene en cuenta la ANECA, ya desde hace años, pues ser editor asociado, ser editor invitado, ser revisor durante un cierto tiempo en revistas JCR, y estas lo son del primer, cuenta y se traduce en méritos académicos que me ayudan, complementan, generan méritos específicos que son difíciles de obtener. Estoy hablando en términos de ANECA ahora mismo. Son difíciles de obtener para poder acreditarnos. Por tanto, no solo publicar en una revista MDPI me va a suministrar un buen posicionamiento en JCR, sino que además me va a suministrar más mérito. Bien, yo creo que esto es un atractivo, hace que estas revistas y estas editoriales sean especialmente atractivas. ¿Y qué han decidido hacer ellas? Y aquí hablo de MDPI, Frontiers, también de otras. Hoy estamos aquí focalizando, pero también otras, ¿eh? Hay que decir que hay otras. Pues que ellos han decidido tener una política de puertas abiertas, totalmente contrario a lo que han tenido las revistas tradicionales. Figurar en los comités editoriales es un filtro absolutamente selectivo. Es un club selecto. No, no. Aquí vengan ustedes que nosotros estamos encantados de incluirlo. Es muy interesante esta estrategia por parte de estas editoriales porque lo que hacen con esta posición es legitimar a la propia revista sobre las cuales hubo sombras de reputación por determinados casos, ¿vale? Yo solo les voy a pedir una cosa. Lean las entradas de MDPI y de Frontiers en Wikipedia. Con un poco de atención, por favor, para que vean su historia. Espero que nadie ose borrar la historia de estas editoriales, para que vean cuál es su trayectoria. Hemos dicho que nos permiten con facilidad. Fíjense, este trabajo de Petru al que hicimos anteriormente alusión, de 2021, analizaba la composición en términos de números. Fíjense lo que significan los números especiales, lo que tradicionalmente llamamos monográficos, dentro de las revistas de MDPI. Prácticamente todo. Números especiales dirigidos por editores especiales. ¿Quién puede ser editor especial? Cualquiera de nosotros. ¿Quieren que hagamos la prueba? Mañana proponemos, no sé cuántos estamos ahora mismo, 27 personas aquí. ¿Proponemos un número especial? Bueno, simplemente hay que tener una idea. Y yo voy a publicar en sostenibilidad. Pues muy bien. Lo que sea, pero sostenible. Ponemos un tema, hacemos sugerencias, sugerimos revisores, sugerimos autores y ya después los robots, y lo digo de verdad, los robots de las editoriales, que han sido muy eficientes, estas dos editoriales, ya nos ayudarán a montar esto. Bueno, esto es una anomalía extraordinaria.
No hay revistas que publiquen más números especiales. ¿Por qué? Porque los números especiales son como trajes a medida. Fíjense Frontiers, 27.736. Ellos le llaman Research Topics. 13.000 abiertos, 13.275 abiertos. Fíjense que la Real Sociedad de Matemáticas ya percibía eso con Mathematics, ¿no? No sé si decían que eran 500 o 300, ¿no? Bueno, revistas golosas. Puedo acudir allí y claro, esto es fantástico para una editorial porque fíjense, si nos implicamos como editor, estamos al final actuando como un comercial de la propia revista. Por eso alguien ha catalogado que utilizan técnicas piramidales. Y además estamos legitimando. Además nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues sugerir a otros colegas cercanos que puedan publicar. Vamos a sugerir revisores y todo esto cuenta en la Academia Española. Por tanto, estamos también mejorando nuestra red académica, ¿no? Usando estas revistas. Ojo, describir estas prácticas así no quiere decir que todas las personas que han publicado en MDPI y en Frontier hayan utilizado estos mecanismos y con estas aviesas intenciones. No. ¿Vale? Es decir, a veces tenemos que resaltar esto. Muchos investigadores españoles, especialmente los jóvenes que son los que más nos preocupan, no son los verdugos, son las víctimas del sistema. Y lo que hacen es jugar con las reglas que se han impuesto en España, ¿no? En estas revistas es más fácil publicar. Los filtros, hemos puesto esta imagen, pero en fin, no hemos encontrado otra en que el filtro fuera más amplio, ¿no? Aquí casi se filtraría, no sé lo que pasaría, ¿no? De aquí, ¿no? Usamos en la cocina o para hacer el té. Bien, fíjense que lo ponemos como una pregunta, porque aquí no traemos datos para poder decir, esta evaluación por pares que aquí se realiza en esta revista es realmente rigurosa. Hombre, los tiempos de publicación indirectamente nos dicen cosas. Y vamos a dar otro dato que también nos dicen cosas. Publicado también recientemente, ¿vale? Por este autor en un blog, él viene haciendo análisis y donde está haciendo análisis de las tasas de rechazo. Y las tasas de rechazo de esta revista han estado en torno al 50%. Evidentemente hay diferencias. Fíjense que el tamaño de las bolas habla del tamaño del volumen productivo. Y fíjense qué está pasando a partir de 2019, las tasas de rechazo están bajando, claramente, pero especialmente en las revistas que más artículos publican. Y que tienen que ver justamente con esas con las que tenemos más dudas todos. Miren qué dato. MDPI, para defenderse muchas veces, lo dice, nosotros somos más transparentes que otras editoriales, damos datos de aceptación y rechazo. Después en este mismo trabajo, se anunciaba, y nosotros lo hemos comprobado, pueden verlo, MDPI ha dejado ya de declarar estas tasas en todas sus revistas. No sabemos por qué, tal vez seguramente es por lo que vemos aquí en el gráfico. Bien, nosotros hemos expuesto que estas creemos que son las razones, ¿vale? Perdón, hay una última, ¿no? Que creo que se nos ha pasado. Y es la presión que ya muchos de ustedes y de los investigadores españoles, digo ya presión, empiezan a sentir sobre el mandato de publicar en acceso abierto. España tiene mandatos desde 2011, la Ley de la Ciencia, que hemos incumplido abiertamente, ¿vale? En que se nos dice que tenemos que publicar en abierto. Si se nos dice que tenemos que publicar en abierto y para publicar en abierto hay que pagar, oye, si hay una editorial que me permite pagar a bajo coste, es que no hemos abierto esta parte del melón que trae este modelo de pagar por publicar en abierto. Y es que muchas personas puede ser que no tengan dinero para afrontar esto. Pero no quiero abrir esta parte ahora del
del melón. Si luego sale en el debate, pues será bienvenido, ¿no? Bien, decir, los investigadores pues nos resuelve el tema. Mire, he publicado mi trabajo en abierto y además lo he hecho a un precio interesante, ¿no? Insisto que ya tenemos presiones institucionales, ¿eh? Es decir, tenemos declaraciones tanto de la Unión Europea, el último que se sumó fueron los Estados Unidos, donde están insistiendo que todo lo que se financia con fondos públicos pues tiene que estar en abierto. Esto lo queremos a pie juntillas todo el mundo, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque esto tiene una derivada importante de debate. Y termino simplemente para decir, estas causas, estos factores que nosotros creemos hemos apoyado con datos, excepto alguno que nos queda por ver, y digo por ofrecer datos, ¿no? Lo de si la evaluación por pares es rigurosa en esta revista, hay que tener datos, para eso hay que analizar, ya se lo digo yo, la revisión, ¿vale? Bueno, todos lo sabemos. Pero claro, para esto hay que ver esas revisiones, las revisiones que se hacen en otras revistas, y esto es un trabajo complejo que no se ha hecho. Empieza ya a haber algunos trabajos que analizan estas cuestiones. Bueno, lo que queremos ver es si esta lista de razones que nosotros damos, que creemos que están avaladas por datos, se confirman en otros países. Pues en este trabajo que hemos señalado de Hungría, ¿vale? Cuando se les preguntaba a los investigadores húngaros cuáles eran los factores determinantes para elegir publicar en estas revistas, fíjense el que sale mayoritariamente, como no podía ser menos, el 80% es publicar en revistas que estén, fíjense, allí se utiliza el SJR como elemento, no el JCR, ¿vale? El SJR es una derivación, un ranking, un indicador de impacto diferente al JCR derivado de la base de datos Scopus. Allí también utilizan el Q1, Q2. Fíjense, ese es el primer factor. ¿Cuál es el segundo? La rapidez. Fíjense, si ustedes ven nuestro preprint, nuestro trabajo, el orden en que nosotros pusimos los factores es exactamente este. La rapidez de publicación. Y fíjense, les ponen el factor de impacto alto, que tenga la opción de Open Access, confirmando estas tesis que estábamos señalando aquí, que esté indexado en la Web of Science, es lo mismo del factor de impacto, es decir, todo esto está por ahí, que esté indexado en base de datos, en Scopus, es decir, es la visibilidad, el impacto claramente y la rapidez los elementos clave, porque el resto de las cuestiones, se utiliza ahí alta reputación, ya bajan bastante, ¿no? Fíjense, y en contra de lo que nosotros hemos sostenido aquí, quiero señalarlo para que vean que cuando encontramos algún dato que contraría algunos de los factores, para estos investigadores, el bajo precio de los APCs no es un factor decisivo. Nosotros hemos dicho que ese es un factor que creemos que ayuda mucho, que cueste poco, ¿vale? Pagar 1.300 euros, pues no es igual que pagar 2.300, 2.400, 2.500, que es lo habitual en revistas que tienen, en términos de reputacionales, el factor de impacto de Q1 o Q2. Y para mí esta pregunta, que nos encantaría hacerla en España, este dato, y con esto terminamos, es muy interesante. Cuando a los investigadores húngaros se les pide que digan cuáles son las editoriales más prestigiosas, y cuando se les está diciendo cuáles son las más prestigiosas, se entiende que es donde les gustaría publicar. Fíjense que no es MDPI. No está mal MDPI, ya, pero la diferencia con el Sevier, Springer, Wiley, que normalmente suele coincidir con lo que existe en el imaginario global, ¿eh? Porque estos imaginarios varían según disciplinas, incluso especialidades, ¿eh? Esto no lo olvidemos. Este es un dato global, en fin, es grosero, pero es una pintura con brochazo. Bueno, ¿por qué no publican en él Sevier o Springer? Y en términos de publicación, estamos publicando en MDPI. Porque hay un enfrentamiento entre lo que queremos y lo que podemos, como pasa en la vida, ¿no? Podemos querer, pero realmente podemos hacerlo en determinados sitios. Bien, en cualquier caso, perdón, esto es un buen negocio, especialmente para estas editoriales. Para estas
y para todas. Porque no se trata solo de anatomizar a estas. La comunicación científica, esta es una tesis que mantenemos Alberto y yo desde hace varios años. Tengo que decir, se ha convertido en un negocio impresionante. Impresionante, como decía el torero. Creo que era el torero. Pues sí, es un buen negocio. Y los datos que suministra Brockington en su trabajo, publicado en un blog, pues son interesantes. Y sobre todo, el crecimiento de beneficios. Les aseguro que esos crecimientos en beneficios son estratosféricos comparados con las empresas que se dedican a información. Y fíjense qué crecimiento tan espectacular en los gastos. Es verdad que habría que poner un pero a estos datos, y es que son estimaciones no teniendo en cuenta los descuentos que aplica especialmente MDPI, también Frontiers, ¿eh? Y ahora ya esa práctica se está extendiendo a otras editoriales. Esta idea de los descuentos, si usted revisa el descuento, si usted ha publicado, puede ser que le descuente, si usted es editor, le descuento, y los convenios o contratos que hace esta editorial con las universidades. Esto no lo hemos puesto aquí. Prácticamente casi todas las universidades españolas tienen convenios para obtener descuentos con MDPI. En España, me refiero. Por tanto, otro factor institucional que ayuda y que conduce a que publiquemos. Bueno, pues creo que aquí lo dejamos y creo que podemos tener tiempo para charlar. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Alberto, por fantástica charla. Espero no entrar en depresión hoy. No, mal bueno, haríamos. Mal haríamos. Fantástico. Me toca coordinar el turno de preguntas, etcétera, comentarios. Si hay alguien, alguna persona de las participantes que quiera intervenir, yo creo que os podéis activar el sonido y podéis intervenir si hay alguna pregunta, cuestión, etcétera. Hola, yo sí que quería preguntar, soy Pedro Miana, del Departamento de Matemáticas, y quería preguntar un poco porque la verdad es que todo es un poco contradictorio. Es decir, te dicen que tienes que, como has comentado, tienes que publicar en abierto, pero no tienes que publicar en estas revistas. Te dicen que tienes que publicar en JCR y te dicen que no tienes que publicar en estas revistas. La convocatoria nueva de proyectos todavía te mandan unas directrices que todavía no ha salido la convocatoria, pero unas directrices así un poco generales de que no van a tener tanto en cuenta las publicaciones en JCR, sino otros índices de calidad que tampoco se tiene muy claro cómo puede ser. Entonces te estás moviendo en un terreno en el que la seguridad ya no existe, ¿no? Ya las revistas JCR, las clásicas sí que existen, ¿no? Pero hay otras que siempre tienes dudas. Y luego también da la sensación de que porque hayas publicado en esas revistas hayas pagado. Eso a veces no es así. Es decir, hay casos en los que te invitan, que tú no has pagado, que te dicen que tú, igual que te invitamos a publicar allí, ¿no? Sin necesidad de que haya dinero por medio. Y ese es otro tema que también sería interesante el comentar, ¿no? Y lo que acabas de decir me parece también interesantísimo. Las propias instituciones están pagando las inscripciones, con lo cual... ¿Quién es el problema de todo esto? ¿Somos los investigadores? ¿Somos los que gestionamos proyectos? Es así, y siempre da la sensación de que te mancha, de esa mancha que queda, ¿no? Ese indicio de sospecha, eso no sé, es un poco, para investigadores es un poco defraudante todo esto al final. Y que me callo, que no es ninguna pregunta, solo son comentarios y reflexiones, ¿no? De todas maneras, gracias por la charla. Estupendo, muchísimas gracias. Es que estás planteando la tesazón que tienen los investigadores. Fijaros que hemos querido resaltar algo. Los investigadores no son los verdugos, son las víctimas del sistema, ¿no? Digo, del sistema de incentivos que nosotros hemos establecido. Y lo que está ocurriendo es algo muy fácil. Son procesos de optimización. Es decir, si yo encuentro editoriales que me ofrecen optimizar el proceso de publicación, ¿vale? En términos de tiempo,
de réditos académicos, reputacionales, pues lo que hago es publicar en ella. La mayor parte de los investigadores, insistimos, no están publicando en estas, porque en estas editoriales no por aviesas razones. Digo que son muchos, ¿eh? Esto también plantea otra cuestión. A mí en estos debates, siempre en esto, desde hace años, siempre que estamos con sesenios, acreditaciones, me gusta empezar siempre haciendo algo que hacemos los científicos. A lo mejor en vuestro campo no, pero en otros campos de la biomedicina se hace de muchos años, es declarando los conflictos de interés que tenemos. Mire usted, yo he publicado 30 artículos, yo no he publicado en MDP. Digo, es que es interesante para no contaminar los debates, pero estamos contigo. No, lo que hacen los investigadores es responder a los estímulos que fijan las agencias y el sistema español. El sistema español ha decidido que la publicación, para nosotros eso es un error extraordinario de hace años, que la publicación, y especialmente la publicación en revistas, con un indicador falaz técnicamente, y nos encanta decirlo hoy con matemáticos, falaz técnicamente desde hace muchísimos años, como es el factor de impacto, sea la vara de medir de todo lo que hacemos. Esto es algo increíble, que además los científicos lo aceptemos. Que tomemos un valor medio sobre un número de años tan reducido, sobre distribuciones asimétricas en la publicación, es falso. Utilizar el factor de impacto como medida, fíjense que no estoy hablando de esta revista, estamos hablando del factor de impacto, es además favorecer la mediocridad. Porque dentro de la distribución solo, en fin, yo voy a vulgarizar, es una distribución de Pareto, 20-80. ¿Saben dónde está la mayor parte de los artículos españoles? No están en el 20%. Cogemos ahora cualquier distribución. Alberto, si puedes, coge cualquier distribución, por favor. Cuando entren en JCR, miren la distribución de citas. Entonces, con esto respondo también a otra de las sugerencias que hay. ¿Hay indicadores? Claro que hay. Y seguramente los próximos indicadores bibliométricos que vengan van a venir por ahí. Los que intentan tasar el valor intrínseco del artículo. Hoy tenemos medios y capacidades y los productos Estival, Insight, estos productos generados por por Scopus, a partir de Scopus de la Web of Science, que son capaces de medir todavía con, en fin, no bien, cuál es el valor en número de citas de un trabajo comparados con los artículos del clúster temático donde se inserte. El problema lo tenemos en que los clústeres no están bien ajustados, ¿eh? Ya se los digo, pero claro que lo sabemos. Y tenemos indicadores además normalizados. Bueno, aquí puedes mostrar, estás mostrando una distribución, Alberto. Sí, esta es la distribución de citas por artículo en la revista Mathematics, ¿vale? En el JCR. Entonces se ve que el factor de impacto la mayoría de los artículos no llegan a ese factor de impacto que tiene la revista, ¿no? Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de distribución asimétrica. Podemos coger cualquier revista. A veces nos gusta hacerlo. Bueno, ¿hay alguna diferencia entre esta revista y Nature o Science? Busca, Alberto, por ejemplo, Nature y Science, que a mí me encanta porque ahí vemos una cosa que no se ve en otras, que no se ve en la mayor parte de la revista. Y es que vemos cómo la excelencia aflora ahí, pero por otra vía, ¿no? Entonces, miren, tenemos hoy indicadores normalizados por tiempo, por fechas, por disciplina, que valoran al artículo. En la Web of Science ya ha sacado, y por ahí nos van a medir. Ahora os voy a enseñar, vamos a ver también algún indicador de este tipo. Fíjense la distribución, ¿cuál es, Alberto? Esta es Nature. Nature, ¿no? Fíjense que está lo interesante, no está a la izquierda. Bueno, muy bien. ¿Dónde están la mayor parte de los artículos? Pues por debajo del factor de impacto. ¿Cómo podemos utilizar el factor de impacto? Como un científico. Ya no estoy hablando de matemáticas, que a ustedes les resulta esto vomitivo seguramente. Les resulta uno de letras. Oye, ¿y cómo siendo tan listos todos hemos decidido en el mundo adoptar este mecanismo? Bien, lo interesante, ya les digo, de Nature está en la parte derecha. Fíjense ahí. Esos picos, creo que hay un pico por ahí, es que no lo veo porque estamos con las imágenes. Extraordinario. Bueno, fíjense, ¿qué alternativas vamos a tener? Alberto, muestra, por ejemplo, el BIMplot. Esta herramienta la tenemos en la Web of Science ya para todos, de cualquier científico, ¿vale? Vale. Bueno,
te busco a Bien, ti. voy a ¿no? poner un poco colorado yo a Alberto, que me gusta hacerlo además públicamente. Alberto, búscate a ti, que es un gran investigador. Alberto es joven, es profesor ayudante doctor. Lo vamos a utilizar como ejemplo, pero podemos utilizar cualquiera. Después ustedes miren el suyo o háganlo sobre la marcha, ¿vale? Siempre es mejor hacer la búsqueda utilizando el ORCID o el identificador de ResearchID, que seguro que lo tienen todos ustedes, para evitar los problemas de búsqueda de nombre, ¿no? Bueno, esto lo tienen ya además en acceso gratuito, ¿eh? Tengo que decirles siempre que estén registrados, ni siquiera hay que entrar en la web, o se vayan pagando. Alberto, pues coméntalo tú si quieres. Vale, esta es una nueva una nueva forma de calcular un poco, de visualizar el impacto que tienen los trabajos en este caso, de una persona, pero se podría hacer para una revista. Y ya no se hace en base a una media, como es el factor de impacto de la revista, sino que se calcula el impacto individual de cada artículo comparándolo con aquellos que son de su misma temática, ¿vale? En esta visualización, bueno, cada línea es un año de publicación y cada puntito es un documento, y la posición del documento está representando el percentil de citación comparado con los documentos del mismo área y publicados en el mismo año. Entonces, al final, puedes ver un poco por dónde está el percentil de impacto de esa persona, ¿no? En cada año y en general. En este caso, sale que el percentil de citación medio es 84, ¿no? Y si quieres ver cada documento, pues puedes ver dónde está cada documento comparado con los mismos de su misma categoría temática. Por tanto, lo que estamos diciendo, bueno, indicadores no solo de percentiles, sino de indicadores normalizados, otro tipo de indicadores, porcentaje de documentos que uno tiene en el top 10, en el top 1%, que no tienen que ver, hay cientos ya. Que las instituciones decidan pasar a utilizar estos indicadores, seguramente en eso están. Ahí, en las discusiones últimamente de ANECA, algo se filtró sobre que algunos podían ser utilizados, ¿vale? Pasando del factor de impacto. Yo lo dudo. Y última cuestión para dejar que otras personas también pregunten. No crean que la utilización de indicadores biométricos sacan lo mejor de nosotros. Seguramente despierten las más bajas pasiones, no las más altas. Y además, les añado, estamos todavía en la prehistoria de la medición. El factor de impacto, bueno, es prehistórico, absolutamente prehistórico. Pudo ser útil en determinados momentos, lo ha sido en España, eso también lo sostenemos nosotros, ¿vale? Pero tenemos mucho recorrido. Las citas miden números, todas las citas no son iguales. Es que fíjense, es que si se ponen a pensar un poquitín, bueno, las próximas medidas que van a venir, y van a venir, están ya aquí, van a intentar medir el significado de las citas. Nos queda tiempo, no mucho, para hacerlo. Pero no sé si será mejor, también tengo que decir, porque nosotros tenemos unas poquitas leyes científicas y todas esas leyes LOCA, productividad, determinan distribuciones asimétricas de este tipo. ¿Dónde vamos a poner el umbral del éxito? Ya. ¿Vale? Y el umbral del éxito llegará a la mayoría. No lo sé. ¿Más preguntas, comentarios? Sí. Hola, buenos días. Soy Javier López, del Departamento de Métodos Estadísticos. Bueno, yo agradecer la charla porque ha sido muy interesante y yo creo que ya había visto vuestro artículo en tiempos o algún no sé si el artículo o algún resumen o algo, ya me parece interesante y la charla me ha gustado mucho. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y tenía un par de comentarios y una pregunta a ver si teníais información. O sea, una cosa os habéis dicho sobre la calidad de las recensiones, tú hablas específicamente en el ámbito de las matemáticas. Cuando preguntáis, no sabemos cómo es la calidad de las tal, porque eso habría que ver el referato, habría que verlos, habría que ver las revisiones y tal. Pero yo te puedo decir que los referatos son malos. Y son malos porque al revisor le dan 5 días. Y un artículo de matemáticas que tenga un cierto contenido, es imposible revisarlo en 5 días en detalle. O sea, al me poner, por mucho que sea de mi área, tengo que mirar todos los teoremas, ver todos los contenidos, etcétera, etcétera. Es que en 5 días, que hay otras cosas que hacer, no puedo.
Entonces yo últimamente a los MDPI cuando me piden tal, es que ni les contesto. Pero hay otra gente que hace revisiones, a lo mejor yo no digo que todos los referatos sean malos, porque a lo mejor alguien dice, pues yo lo hice bien, Claro. pero digamos en media, pues eso la primera cosa. Y luego yo me voy a declarar culpable de que he publicado un artículo en Mathematics. Pero a veces, entonces, bueno, dicho esto de los referatos, ¿quiere decir que todos los artículos, según mi punto de vista, por ejemplo en Mathematics, son malos? Pues no, porque si hay gente que hace cosas buenas y escribe bien y tiene una idea buena y tal, y la publica en Mathematics, pues entonces no quiere decir que todos sean malos. Lo que pasa es que no está el filtro del referato, el filtro real no está. Entonces hay pues, de todo, una cosa que va sin filtro. Pero claro, ¿por qué yo he publicado en Mathematics? ¿Y por qué hay mucha gente que publica en Mathematics? Claro, es que a lo mejor trabajo, o sea, en este caso particular, con gente joven. Entonces, puedo esperar yo, me pasan otros artículos, una revista, y artículos ahí que llevo 2 años, entre que si me lo mando, me contestan al año, me dicen que no sé qué, lo vuelvo a mandar, pueden pasar años. Y a lo mejor esos estudiantes con los que estoy trabajando, pues claro, eso luego se van a enfrentar a una plaza de ayudante doctor, una plaza de no sé qué, y puede ser que cuando se presenten vaya otro con 4 artículos de Mathematics y diga, mira, 4 Q1s. ¿Y tú qué tienes? ¿Un Q1? Pues nada, oye, al de 4 Q1s le va a la plaza. Entonces, eso, y todo ese razonamiento va a mi pregunta, es, ¿el ministerio va a hacer algo al respecto? O sea, yo lo tengo clarísimo lo que haría. Yo diría, a partir, claro, las cosas nunca pueden ser retroactivas, pero a partir de 2023, ningún artículo que esté publicado a partir de 2023 en una revista MDPI o las que sean, o sea, pero quiero decir en concreto, estas va a contar. Y ya está, y ya lo sabéis. O sea, a partir de ahora, todo lo que habéis hecho hasta ahora, pues bueno, como efectivamente lo que has dicho, somos más víctimas que culpables, pues está hecho. Pero a partir de 2023, nada que se publique en MDPI sirve, por ejemplo, el campo de las matemáticas, que es lo que yo me manejo. Entonces, mi pregunta es si vosotros que estáis como más, no sé, bueno, no sé si más, pero por lo menos más informados, porque estáis trabajando sobre el tema, si sabéis o pensáis o habéis oído que algo así va a ocurrir. Bueno, vale. Gracias por... Muchísimas gracias, Javier, por la intervención, que además, fíjate que de nuevo pone desde la experiencia personal, aunque puede haber experiencias diferentes, y además agradecemos tu sinceridad, ¿no? Que esto a veces pues es difícil, ¿no? Yo también tengo una mancha, ¿no? En Frontiers. Solo una, ¿no? Quiero decir, claro, hemos intentado no hacerlo, ¿no? En estas, pero creo que has expresado magníficamente todo lo que hemos dicho. No, los artículos son buenos en sí mismos. Fíjate que hemos querido ser cautos, Javier, diciendo lo del referato. Hemos sido nosotros cautos, es decir, como no tenemos todavía datos empíricos para afirmar, pero hemos dicho que indirectamente el tiempo de revisión ya nos está diciendo que ahí pasa algo. Claro, además, en el caso de matemáticas, pues es que la afirmación que tú estás diciendo, pues la entenderán todos vuestros colegas, ¿vale? En otros campos, en fin, las revisiones se hacen con menos. Bueno, voy a la pregunta más sustanciosa, que es ¿qué sabemos nosotros? Directamente nada, pero fíjate que cuando se elaboró el informe, ANECA había presentado cambios. Había sugerido que iba a introducir ya algunos de estos indicadores normalizados, ¿vale? Pero en las últimas intervenciones de ANECA casi muestran que no va a haber un cambio radical del tipo que está sugiriendo. Al final los científicos somos conservadores. Hemos estado 40 o 50 años construyendo un método, ¿no? de baremación, de valoración, y no va a cambiar de manera inmediata, ¿vale? O sea, yo creo que lo que sí saben ellos es la contestación social que existe. Pero, es decir, perdón, no tanto la contestación social, porque te voy a decir otra cosa. Yo creo que no existe tanta contestación social. Si tú ves las tasas de éxito, simplemente os remito, no sé, Alberto, si mientras podemos buscar alguna, en ANECA están las tasas de éxito, tanto en sexenios como en acreditaciones, están rozando, en el caso de los sexenios, el 90%. Todo el mundo está satisfecho, todos estamos satisfechos. Y además los responsables dicen, vamos creciendo el número de publicaciones. Lo que he dicho que si analizamos el impacto, que es la parte que nosotros ya tenemos avanzada, os tengo que decir que tenemos datos para poder afirmar que estas publicaciones en términos generales no son mejores.
podrá haber mejores, como has dicho, totalmente, Javier. Magníficos trabajos publicados ahí, por supuesto. Pero en términos globales, si nos atenemos a estos indicadores de impacto, pues no. Bueno, lo que digo, creo que no van a cambiar radicalmente, van a incorporar seguramente, sí, bueno, ahí está ya mostrando Alberto tasas de éxito. Estas son de catedrático universitario. De catedrático universitario, ¿vale? Bueno, fíjate, mira, qué bien, matemáticas es el primero, pues tal. Es verdad que, es decir, todo el mundo, este sistema hace que todos estemos medianamente contentos. Entonces, yo creo que hay fuerzas, las fuerzas de la mayoría, que van a operar en contra, ¿vale? De cambios significativos en el sistema. Van a introducir, yo creo que estos indicadores individuales, y lo que sí te digo es que anatemizar, aquí opino, a MDPI de manera global sería injusto. ¿Justo para qué? Injusto para muchos que han hecho buenos trabajos y que no han actuado por aviesas intenciones, los que tienen perfiles anómalos, investigadores anómalos de publicación son pocos y de citación. Y os voy a decir una cosa, vamos a publicar datos sobre el asunto. Evidentemente, ocultando la identidad, porque lo que nos interesa es detectar esos temas. No son muchos los que están empleando, pero esos pudren bastante el sistema. No puedes anatemizar a todos los investigadores y a todos los trabajos que se han publicado en esa editorial, porque te voy a decir una cosa. Estas editoriales han generado un efecto de competencia muy sana respecto a las editoriales tradicionales, que ahora están moviéndose en el mismo sentido. Conciben la publicación como un negocio. Exactamente igual que MDPI. ¿Vale? Entonces, en términos evaluativos, ¿qué es lo que habría que hacer? Muchas de las personas que han publicado en MDPI dicen, tengo magníficos trabajos. Lo que nosotros proponemos es, tengo magníficos trabajos, han sido muy bien revisados, dicen mucho. Si vemos en las redes, de verdad, todas las reacciones a este trabajo y a otros parecidos, muchos de los que han publicado, obviamente, ahí pues defienden su trabajo. Bueno, ¿tenéis algún problema en presentar los informes de revisión? Cualquiera de los que estamos aquí sabemos qué son artículos buenos, qué son artículos malos, qué son buenos informes de revisión. Si hay sospechas de duda, porque la hay sobre determinadas editoriales de estas, ustedes van a presentar al mismo tiempo los informes de revisión de los artículos y vamos a ver, porque hay que decir que estos informes no están en abierto. MDPI tiene a día de hoy el 20% de los informes de revisión en abierto. Y ya os digo que por ahí es por donde vamos a intentar avanzar para empezar a hacer análisis, ¿no? De contenido. Bueno, yo no creo que se vayan a producir cambios. Están atascados, debe de haber, llevan 1 año, 2 años, incluso retrasando la modificación de los criterios, ¿vale? Que declararon que se van a modificar, pero yo creo que no va a haber medidas de este tipo. Bueno, Emilio, yo quería añadir también que estoy de acuerdo en que no van a, por lo menos no van a hacer esa prohibición taxativa de una editorial concreta como pueda ser MDPI, porque además los investigadores se podrían quejar de esto que ha dicho Emilio, de que sus trabajos allí también pueden ser buenos, pero es que además sería una restricción de su libertad académica, ¿no? De dónde pueden publicar. Pero la situación actual sí que se ha dicho por gente que está en las comisiones o que está en las reuniones de la ANECA, nosotros no estamos, pero lo hemos leído en los comentarios que dice la gente en Twitter de esas reuniones, que aunque no se haga una prohibición, realmente en algunas comisiones están actuando de esa manera y están poniendo peores puntuaciones o puntuaciones más bajas a esos trabajos. Y esa situación sí que creemos que
que además lo más confuso que podría ocurrir, porque por una parte no lo prohíbes, pero por otra parte en realidad sí lo estás, le estás poniendo peor nota, ¿no? Entonces, eso es lo que no creemos que no debería ocurrir. ¿Alguien más tiene algún comentario, sugerencia, alguna pregunta? Sí, Sí. había alguien por ahí. ¿Me oís? Sí, Sí, ahora se oye. sí. Yo soy Isabel Gómez, soy la directora de la Biblioteca Biomédica. A mí de todo esto que habéis contado lo que me sorprende es que si se han detectado patrones anómalos, ¿por qué Web of Science, que es tan exquisito, sigue teniendo estas publicaciones indexadas en sus bases de datos? Fíjate, María Isabel, maticemos una cosa. Patrones anómalos es, quiero que entiendas el asunto. Creo que es distinto el tema de WOS, cómo selecciona estas revistas, al hecho de que en España, en los últimos años, estamos publicando en lugares distintos que antes no lo hacíamos. Esos son patrones anómalos de comunicación. Fíjate que inicialmente hemos intentado, y lo vamos a resaltar, que no indica un elemento peyorativo sobre eso. ¿Vale? ¿Qué hace? Y ahora voy a la otra pregunta. Porque evidentemente después cuando empezamos a hablar sobre estas editoriales, ¿por qué MDPI y Frontier tienen tantísimas revistas indexadas en Web of Science? Porque supuestamente cumplen, digo, supuestamente no, cumplen con las normas que tiene la Web of Science para incluir sus revistas. Así de simple y de sencillo. ¿Vale? Y no la encuentran. No solo eso, sino que además muchas de estas revistas, especialmente estas revistas que han tenido dudas, insisto, por favor, esto no es algo inventado. Os voy a hacer así, porque antes también dijo Javier, ¿no? Es decir, las dudas sobre la reputación de estas editoriales no es algo inventado. Simplemente os reto a que hagáis lo siguiente. Cualquiera de vosotros poner MDPI en Google, haciendo una búsqueda, y es posible que inmediatamente empiecen a salir preguntas, sobre todo los análisis, preguntas del tipo, ¿es respetable esta revista? ¿Se tiene en cuenta esta revista? Es algo continuado, pero os voy a decir, ir a ResearchGate, que es hoy la red social científica, os tengo que decir que en términos de cobertura de publicaciones, ya detrás de Google Scholar, ¿vale? La que más recoge. Entrar en preguntas, poner MDPI o poner cualquiera de las revistas sobre las que esté. Continuamente las preguntas son, ¿es respetable? ¿No es respetable? ¿Es dudosa? Esto, María Isabel, no surge de que hay conspiración, de que la gente piense. Es que ha habido datos reales de que los procesos, como antes decía Javier, pues pocos días, las revisiones son de esa manera, aquí entra cualquiera, y que entra cualquiera para ser editor invitado y tal, pues puede ser. Y después hay muchos científicos que son respetados, pues sí, ¿vale? Pero estos indicios que os estoy diciendo no están sistematizados, pero son ciertos, son ciertos. Ahí está mostrando Alberto pues esa lista. Y podéis encontrar en foros continuamente. Puedo ir al foro de Anecados, por ejemplo, que existe en España. Esa pregunta está allí permanentemente, pero no solo por una duda de Aneca. Aneca al final está hecha de científicos, de personas que piensan. Y esas dudas están ahí y responden a algo real. Insisto, me parece muy interesante que leáis la entrada en Wikipedia en inglés de estas dos editoriales y que leáis su historia. Es verdad que todo nos puede pasar, podemos tener pasados oscuros y después pues redimirnos. Pues claro, puede ser. Yo, fíjate que estoy diciendo, no anatemizaría ahora mismo a la editorial en sí. Hay que juzgar los trabajos en concreto y a las personas en concreto. Ahora bien, que en España hay catedráticos y titulares MDPI que han construido sus currículum exclusivamente con esto, lo dicen, y esto sí que se oye también, se lo he oído
a bastantes miembros de comisión. Y esto, seguramente estemos hablando de eso. Y esos no son todos, obviamente, ¿vale? Es decir, que, María Isabel, las revistas cumplen formalmente los criterios de la Web of Science. Pues quizás debería de revisar los criterios Web of Science, entiendo, porque si está claro que los tiempos de revisión no son los correctos, porque aquí hay científicos que lo están afirmando, entiendo que debería revisarlos. Ya, pero la Web of Science tiene como criterio principal el número de publicaciones, el impacto, y no baja ahí. Dicen que ellos se aseguran de que las revistas tienen procesos de selección. Estos son cantos al sol. Creo, ¿eh? Y la Web of Science al final también es otro negocio interesante. Hoy no toca hablar del negocio, pero nosotros creemos que el negocio es lo que está dirigiendo toda la comunicación científica y también a la propia Web of Science, que tiene también que ingresar publicaciones. Web of Science, igual que Scopus, están en la competencia de incluir y de ensanchar lo más posible sus bases de datos. Y eso implica también criterios menos restrictivos, ¿vale?, que los que antiguamente tenían. Bueno, sí, veo que Alberto está poniendo la entrada en Wikipedia. No sé si esta era de... Es decir, estos no son... Bueno, la última que tenemos, dimisiones al completo de Bohr, en fin, no muchas, pero oye, no se ha dado en otros sitios, ¿no? Es decir, muchos incidentes que son los que han pivotado sobre la reputación. No vamos a sacar ahora lo que pasó con Bill, el bibliotecario de la Universidad de Colorado, que hacía una lista de revistas depredadoras que incluyó estas revistas y le costó el puesto. Tenemos, por ejemplo, Alberto, es muy interesante, una de las últimas en Frontiers, pues que le ha pasado a la experiencia que han tenido unos editores, ¿no? También en un trabajo que ha tenido un enorme eco, ¿vale?, en nuestro mundo, de cuál es el proceder del funcionamiento que alguien ha señalado aquí. La Universidad de Leiden, en bibliometría, tenéis que saber que es uno de los centros, seguramente el centro más prestigioso en el mundo en investigación bibliométrica, ¿no? Echad una lectura. Nos gusta hablar no solo con opiniones, que las tenemos, ¿vale?, sino con datos. Ojo, ya también, alguien ha publicado una encuesta, tiene datos de encuestas, no la hemos podido procesar porque es muy reciente, sobre qué piensan las personas que han trabajado ya como editores en estas editoriales, ¿vale?, especialmente en MDPI. Y muchos no querrían seguir, pero otros sí, pero muchos no. Esto es raro. Ahora, por favor, también preguntad. Si hay alguna cuestión más, bueno, por poner como alguna acotación de tiempo, igual sí. Sí, no, una última pregunta. Estamos encantados, ¿vale? Sí, no, estoy pensando también en el desarrollo del seminario. Si hay alguna pregunta más, quizá vamos hacia las últimas. Y si no, yo una muy breve, si no hay nadie que pregunte, porque, bueno, claro, además del problema de la editorial, que hemos visto que tiene un ascenso a nivel mundial, otro aspecto es el de la valoración que en cada uno de los países se hace de lo que hace MDPI. Bueno, MDPI porque os habéis referido a ella, ¿no? Hemos visto el caso de Hungría, donde primero estaban los Q1, Q2, como aquí. En sexto lugar estaba un viejo conocido del prestigio de la revista. Es algo que ya forma parte del pasado, con lo que estábamos cómodos, pero que ya no existe en España. Entonces, mi pregunta concreta es ¿cuál es la utilización de la información? Eso lo desconozco, igual que ANECA se fija en JCR exclusivamente. Por ejemplo, Francia y Alemania, por poner dos concretos, Francia y Alemania, que son... veo que ha crecido también por las gráficas que habéis hecho, pero si conocéis cuál es la utilización del valor de publicar en MPI allí, de cara a, bueno, el
bueno, los méritos académicos, ¿no?, de una persona. No sé si me estoy explicando. Francia, por ejemplo, bueno, me habéis sacado. Más que de los datos, que he visto que MDPI sube, supongo que si sube también será por algo en todos los países, y si la gente sigue publicando también es por algo. Quizá la respuesta la pregunta lleve consigo la respuesta. Sí, Es eso. En Francia, sí. Perdona. Sí, no, ya está. Mi respuesta iba a ser que realmente es que lo que creemos es que en los países donde tenemos una evaluación que se hace así un poco por el número de artículos, la producción y en determinados sitios, esto es donde está ocurriendo más. En Italia, que tienen un sistema de evaluación, no es igual, hay muchas diferencias, pero también tienen en cuenta el número de artículos en determinados sitios y según determinados indicadores bibliométricos, pues tenemos una situación parecida a la de España, ¿no? Donde MDPI, que aquí es el puntito negro, se desentiende, aparece un poco, eso, rojo, perdón, aparece separado de los demás, ¿no? No estoy tan, no conozco tanto la situación de Polonia, pero ahí está pasando algo muy parecido, ¿no? Tiene que haber alguna razón por la que en Polonia, en el resto de editoriales están en esta parte más abajo y MDPI está tan separada, ¿no? Pero mirad Inglaterra, que está al lado. Sí, Inglaterra que está al lado está en una situación completamente opuesta, ¿no? Tiene MDPI, está en una posición bastante alta en el mundo, pero comparada con donde está en otras editoriales, está abajo. Por debajo de la mediana, claramente. Y fíjate Canadá, que está ahí más abajito. Exacto, Canadá está todo muy concentrado, ¿no? Entonces, estamos viendo que algunos países están presentando esta distribución un poco de cuello de botella ahí en la parte superior y España es uno de ellos, ¿no? Que España esté en la cuarta posición en producción científica en esta editorial, cuando normalmente está en la 10ª o por ahí, pues es que es muy revelador, ¿no? Sí. Y fíjate, cuando preguntas qué es lo que se hace en esos países, efectivamente, no se juzga tanto por dónde se publica. Ojo, la reputación, eso que has dicho, de la reputación, del imaginario de esas revistas, sigue ahí, ¿no? Sigue todavía ahí. Lo que ocurre es que hoy la fuente de alimentación de la reputación está siendo el factor de impacto en casi todo el mundo, ¿vale? Es que hoy la fuente de alimentación es esta. Sí. O sea, el factor o el índice de impacto, el número de visitas, ¿no? Claro, pero la diferencia yo creo que de todos estos países, ellos juzgan al final más el valor intrínseco de los trabajos, independientemente del medio, que además es algo de sentido común, ¿vale? Y lo hacen además cualitativamente, pero yo creo que es por su tradición, una tradición protestante, diría, ¿vale? Es que eso es clave. Eso es clave de ética protestante, ¿qué vamos a decir? Y eso está ahí interiorizado y bueno, pero claro, cuando tú has decidido poner en términos de política científica que el elemento que lo va a dar todo es publicar ahí, pues lo que se va a producir es lo que hemos querido decir, es simplemente opciones políticas. Entonces, nosotros sostenemos, digo por no ser, nosotros proponemos un cambio radical en el sistema, radical pero porque vaya a la raíz del problema. Durante muchos años en España esto fue necesario, lo digo para la gente que tenemos canas. Para los jóvenes esto lo veis lejos. Nosotros venimos de un mundo, yo que entré en la universidad, donde era el dedo y la chistera, ¿vale? Quien mandaba. Este sistema, sin tener cultura científica en España, sin tener infraestructura para evaluar, sin tener la cultura evaluativa, imponer y decidir utilizar, como se hizo en 1989, los factores de impacto, los JCR, era bueno en ese momento. Nos permitía salir fuera, adoptar prácticas saludables en términos ya de evaluación científica. La incorporación de la evaluación por pares en los proyectos de investigación, ¿vale? Todo esto se hizo externalizando la evaluación a partir del JCR, que era una manera también barata. Eso ha podido ser útil en determinados momentos, pero cuando España se ha homologado científicamente, que ya lo estamos, nosotros podemos hacer, tenemos el nivel investigador que puede tener los mejores países del mundo, no tenemos los medios, ojo, esto está claro,
¿vale? Oye, esta política hay que revertirla, creo. No podemos poner todos los huevos en la misma cesta, porque además estamos dañando al ecosistema del profesor académico, que esta es otra de las ideas que nosotros trasladamos. Es decir, los profesores al final, y especialmente los jóvenes que son los que tienen que jugar, y digo jugar justamente a esta rueda, porque es una rueda, como la del ratón, ¿no? Y no pueden salirse de ahí. Oiga, tenemos que enseñar. Es decir, no es que la investigación. Lo que hay que valorar es la investigación, no la publicación. ¿Cómo podemos valorar la investigación? Sabemos que en estos países se hace. Nosotros vemos en Inglaterra, las evaluaciones se hacen colectivas, se hacen de departamentos. Tienen sus problemas también, se critican. Pero los departamentos tienen que presentar 5 contribuciones realmente relevantes y justificar. Lo tienen que hacer colectivamente. No son medios individuales. Es decir, tenemos muchos indicios y no se trata de copiar, ¿vale? Digo, promocionar la investigación y no solo la publicación, ¿vale? Y si has decidido utilizar indicadores bibliométricos, entonces vamos a ser honestos. Utilicemos estos indicadores que ahora tenemos para medir el valor intrínseco de cada trabajo, o estos que ha enseñado antes Alberto, que ha puesto uno, que los podéis tener en Ecival, en Scopus, y van a llegar, y se van a extender. Nosotros creemos que se van a extender porque la cultura bibliométrica en España está muy asentada. Es curioso, hemos adoptado los números, pero viene de épocas en que el dedo primó y el número aparecía objetivamente, ¿qué voy a decir yo esto en matemáticas, ¿no? Como un elemento que protege al investigador. Y muchos jóvenes, estoy viendo a Alberto ahí, Alberto ha ingresado ayudante doctor hasta, es decir, ha hecho su transición muy rápida, tienen miedo de eliminar justamente criterios que sean cuantitativos y objetivos. Es decir, que ese debate está ahí, ¿vale? Sí. En fin, perdonad que si no quisiéramos tampoco trasladar situaciones de desesperanza, ¿no? Quiero decir, tenemos que cambiar las cosas. Creo que las autoridades se lo están planteando. Puede ser que tengan contradicciones, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer, pues, entre todos, contribuir a cambiar las cosas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Emilio. Al final es esperanzador. Y una descripción muy precisa de sí, nuestra y una situación, cuestión, pasado y presente. fíjate. Sí, perdona. Sí, Sí. perdona, una cuestión. Es que Sí. creo que realmente es el mensaje para todos, sobre todo para los jóvenes. Lo que hay que preocuparse es de hacer buenas investigaciones. Lo demás viene. Haz buenas investigaciones. Ese es el presente y futuro que todos queremos. Y ese es nuestro presente. Ese es el meollo, sí. Ese es el meollo. Pues bueno, quizá por cosa de tiempo, si se ha quedado alguna cosita, como estamos en contacto, correo, etcétera, electrónico, Vale. si os parece, terminamos ya el seminario, salvo que haya algo así breve y urgente. Si no, pues